Lo dijo en la primera hora. Vamos a empezar obviamente con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Gracias a nuestra generosa audiencia. No se olviden que escuchan nuestro espacio de noticias a través de las frecuencias de la radio de las Lindas Canciones Armónica FM en buena parte de nuestro país y por supuesto a través de las plataformas digitales del portal Primera Plana. ¿Qué va a hacer Furukawa, la empresa Furukawa, frente a la sentencia que ha sido emitida hace pocos días por la Corte Constitucional, que advierte, que reconoce que efectivamente es un caso de esclavitud moderna, esto que se denomina la servidumbre de la gleba, y le condena a Furukawa a indemnizar a 1,000 y pico de familias, ¿no?, de personas que serían beneficiarias justamente de este dictamen. Está con nosotros en la cabina junto a Belkis el doctor Juan Francisco Guerrero. Él es el abogado que patrocina la empresa Furukawa Plantaciones. Doctor, le saluda a la distancia. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Bienvenido. Gracias, doctor, a usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, algunas notas de prensa previas han dado cuenta de declaraciones de voceros de la compañía que asegura que no está en capacidad de cumplir con la sentencia. ¿Es así? ¿Qué van a hacer? Buenos días, Fabricio. Efectivamente, hay que tener claro, esta ha sido una decisión adoptada por la mayoría de los jueces de la Corte Constitucional. Como sabe su audiencia, en la Corte Constitucional hay 9 jueces. Apenas fueron 5 los jueces que tomaron esta decisión. Los otros 4 jueces se apartaron de la decisión de la mayoría o inclusive en algunos casos no emitieron una decisión. La decisión de la Corte Constitucional, que fue notificada el 5 de diciembre en horas de la noche, impone a la compañía la obligación de pagar una compensación de decenas de millones de dólares. La compañía, todos sus activos no son suficientes para cubrir ni siquiera parcialmente esa indemnización. Y lo que ha hecho la compañía es solicitarle a la Corte Constitucional, en apego a la normativa vigente, una modulación de sus medidas de reparación integral. Hay que partir y tener claro que en materia constitucional las medidas de reparación integral, como es, por ejemplo, una reparación económica, pueden ser moduladas en cualquier momento. Y precisamente uno de los casos en que la propia Corte Constitucional ha dicho que estas pueden ser moduladas, es decir, modificadas, es cuando hay una imposibilidad económica de cumplimiento. Nosotros en el presente caso consideramos que aquello es una realidad. Es imposible para la compañía pagar las reparaciones económicas impuestas por la Corte Constitucional y en tal sentido, en un primer momento hemos pedido algunas aclaraciones a la sentencia y luego solicitaremos la modulación de esa medida. ¿Qué tipo de aclaraciones han solicitado, doctor? Y ahí quisiera entender un poco la posición. La crítica respecto de la sentencia es por estos montos de indemnización que se han determinado. ¿Qué pasa con el contenido en sí mismo de esta sentencia de la Corte? Porque en ella, entre otros aspectos, se señala, la Corte verificó que se generó un daño general a los tabacaleros y al tejido social, así como afectaciones desproporcionadas a mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y demás personas que sufrieron mutilaciones al cultivar el abacá. Belkis, muchas gracias por la pregunta. La crítica es general. ¿Por qué motivo? Hay que tener claro que actualmente, en primer lugar, desde el año 2019 hasta la presente fecha, la actual administración de la empresa Furukawa ha cambiado completamente su modelo de negocio y de hecho la Corte Constitucional así lo reconoce. Los problemas que identifica la Corte Constitucional son con previo al año 2019. ¿Cuál era el problema que identifica la Corte Constitucional? El modelo de negocio de la compañía era un modelo mixto. ¿Qué quiero decir con esto? De las haciendas que tenía Furukawa, había algunas haciendas en las cuales efectivamente cultivaba esta fibra abacá de forma directa con sus trabajadores, todos afiliados al IES, todos con un cumplimiento absoluto de sus obligaciones laborales. Pero había otras haciendas que no eran directamente cultivadas por Furukawa, sino que se suscribían, la compañía Furukawa suscribía contratos de arrendamiento de predios rústicos con personas y les entregaba un determinado número de hectáreas. Voy a poner un ejemplo, les decía, yo te arriendo a ti 100 hectáreas. Esa persona, estos arrendatarios que recibían esas hectáreas, pues efectivamente contrataban al personal que ellos consideraban adecuado, que consideraban suficiente para precisamente el cultivo y producción de abacá.
Lo que dijo la Corte Constitucional es que en el caso de estas personas que trabajaban para los arrendatarios de Furukawa y respecto de los cuales no tenían una relación laboral directa con Furukawa, es que estas personas estaban en unas condiciones atentatorias a su dignidad. ¿Cuál fue la posición de Furukawa en su momento en el caso? Mire, nosotros tenemos estos contratos de arrendamiento, es un problema en principio de los arrendatarios, las condiciones de las personas que contratan. ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional? Dijo, no, estas personas que eran contratadas por los arrendatarios, de una u otra forma también existe una responsabilidad respecto de la empresa Furukawa. Porque terminaban trabajando también para la empresa de una u otra manera. A ver, en realidad la posición de la empresa es no trabajaban para nosotros. Efectivamente, nosotros reconocimos en la audiencia que quizás la empresa debió haber hecho una mayor supervisión respecto de las condiciones de estos trabajadores, porque estos trabajadores decían que sus arrendatarios, sus patronos directos, les explotaban y les ofrecían unas condiciones deplorables de trabajo. Sin embargo, para que usted tenga una idea, y esta es una de las críticas que hacemos a la sentencia de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional, cuando ordena la reparación económica, no distingue entre los arrendatarios y las personas que trabajaban para ellos. Es decir, a pesar de que muchos de los argumentos de las personas que presentaron la acción era que los arrendatarios les explotaban y no les ofrecían condiciones adecuadas, la Corte Constitucional ordena pagar la misma indemnización para los arrendatarios que para los que trabajaban para los arrendatarios. Otra cosa, y por qué le decía que nuestra crítica es integral, porque nosotros consideramos que la Corte Constitucional, bueno, en realidad la mayoría de los jueces de la Corte Constitucional evidenciaron una falta de entendimiento de cómo funciona el trabajo en la ruralidad ecuatoriana. Por ejemplo, una de las cosas que dice la Corte Constitucional de forma expresa es que hay una violación de los derechos a la salud y educación de estas personas porque había una distancia excesiva entre las haciendas en las que trabajaban y los centros de salud o los centros educativos más cercanos. Es decir, ¿qué responsabilidad puede tener la empresa privada? ¿Qué responsabilidad puede tener Furukawa de que el Estado, lamentablemente ausente en muchas partes y sobre todo en la ruralidad ecuatoriana, no tenga centros de salud o centros educativos lo suficientemente cercanos que las haciendas donde se produce la vaca? Con ese parámetro, imagínese usted, cualquier empresa que explote, que de una u otra forma tenga una producción agrícola en la ruralidad, si no tiene centros de salud o centros educativos relativamente cercanos según los estándares de la Corte, estaría violando derechos fundamentales. Pero hasta ese punto se ha llegado. Otro ejemplo, también la Corte Constitucional critica que por qué estas personas vivían en las haciendas que administraban los arrendatarios. Es decir, parecería que desconocen la realidad de la ruralidad ecuatoriana, en las cuales las personas tienen unas condiciones de vida sumamente limitadas. No funciona como muchas veces ocurre en una oficina aquí en la ciudad, en la cual luego de la jornada de trabajo tú te vas a tu casa, a tu departamento, a tu vivienda. Es gente que no tiene esas condiciones y que solicita vivir dentro de las haciendas. Eso es lo que la Corte Constitucional considera, como decía Fabricio, que es una modalidad de esclavitud moderna, lo cual nosotros rechazamos en su integralidad por las razones comentadas. Ahora, yo le pregunto, doctor, de acuerdo a la explicación que usted está señalando, guardando las distancias, porque evidentemente no es la misma figura, pero podríamos comparar esto a una suerte de tercerización laboral, es decir, Furukawa le entregó a un tercero y ese tercero es el que hace las contrataciones, pero ¿podríamos más o menos hacer esa comparación o no cabe? A ver, Fabricio, de hecho, así empezó esta demanda. Es decir, al principio, cuando uno revisa las demandas originales, es decir, las demandas que presentaron las personas que ahora han sido declaradas víctimas, esencialmente ellos lo que propusieron fue una figura en la que reivindicaban derechos laborales. Decían, me tenían que pagar determinadas horas extras, me tenían que pagar estas remuneraciones que fueron incompletas, de estos décimos. Es decir, así empezó. El problema es que esta acción empezó a mutar porque muchas organizaciones no gubernamentales y derechos humanos se abanderaron por este caso y abandonaron las peticiones iniciales laborales de todas las personas y le convirtieron en un caso que ellos han denominado, inclusive desde el punto de vista mediático, como esclavitud moderna. Y ahora resulta que el caso Furukawa, que uno puede revisar el expediente, revisar las demandas, empezó como demandas de naturaleza laboral y ese era uno de los grandes argumentos que nosotros decíamos. En la justicia constitucional ¿Cuándo empezó? Perdón que le interrumpa. ¿Cuándo?
perdón que te interrumpa, ¿en qué año empezaron esas primeras demandas que usted señala tenían que ver con reclamos laborales, doctor? 2018-2019, Fabricio. Y efectivamente... ¿Y en qué momento cambian a la otra figura que es la de la esclavitud moderna? Yo le diría que prácticamente esto fue en la Corte Constitucional desde aproximadamente en el año 2020. Es decir, el argumento que llevan a la Corte Constitucional muta en un tema de esclavitud moderna. Este era un tema en el cual siempre se discutía un tema de precarización laboral. De hecho, por ejemplo, uno de los jueces que se aparta de la decisión de la mayoría lo dice con absoluta claridad. Las peticiones de los accionantes son laborales, los temas laborales ni siquiera corresponden a la órbita constitucional. ¿Cómo es posible que personas que declararon en la Corte Constitucional expresamente que entraban libremente a las haciendas, que inclusive se fueron a trabajar a otros cultivos de otras empresas, resulta que están en una situación de esclavitud? Parece incompatible, y desde mi punto de vista conceptualmente incompatible, que una persona que tiene la libertad de ir a trabajar a otras empresas, ir a otros cultivos, y que eventualmente, como ocurre en el campo, los ciclos de esos cultivos ya no les permitían continuar trabajando, regresaban a las propiedades de Furukawa, resultan que están en una situación de esclavitud. Me parece que hay una distorsión muy significativa que, insisto, ni siquiera es que lo dice la empresa Furukawa, lo dice, por ejemplo, uno de los jueces que se aparta de esta decisión de la mayoría. Dice, este tema no reúne los elementos para que haya un tema de esclavitud moderna. Aquí lo que hay es un conflicto efectivamente laboral y se discute una precarización laboral. Doctor, yo me quiero quedar con estas denuncias que se presentaron en su momento, 2018, 2019, sobre todo, empiezan a hacerse más públicas y más visibles. Usted dijo hace un momento que la empresa debió hacer quizá una vigilancia, un seguimiento de las condiciones en que se encontraban estos trabajadores. ¿Cuándo se dieron cuenta de eso y por qué no se hizo? A ver, es muy difícil darle una respuesta de por qué esto no ocurrió en los años 70, en los años 80. Es algo que escapa de mi conocimiento actual. Algo que sí creo que es muy importante que usted debe saber. A partir de que se presentaron estas denuncias, como le digo, la compañía cambió de administración, cambió de modelo de negocios, tomó el control directo de todas las haciendas que le permitieron, porque es importante que ustedes sepan que estas víctimas declaradas por la Corte Constitucional en muchos casos tomaron por la fuerza y continúan tomando por la fuerza determinadas propiedades de Furukawa. Pero cambió el modelo de negocio y es más, y algo que tampoco lo dice la Corte Constitucional, entabló procesos de negociación con varias de estas personas que trabajaron para los arrendatarios y les pagó compensaciones, les entregó en algunos casos tierras para que cultiven, les hizo erogaciones económicas. Nada de eso la Corte Constitucional menciona. Y eso es una de las críticas que tenemos. No todas las 300 y pico de personas cuya indemnización se ordena están en las mismas condiciones. Ahí hay personas que fueron inclusive los arrendatarios de Furukawa, que eran las supuestas personas que violaban derechos. Ahí encontramos personas que ya han recibido importantes compensaciones económicas. Ahí encontramos personas que ni siquiera han podido justificar su relación con las propiedades de Furukawa. Sin embargo, en todos los casos, la Corte Constitucional, sin hacer diferenciación alguna, ordena el pago de una misma indemnización. Puntualicemos esto del cambio de negocio de la empresa. ¿Qué significó aquello, además de lo que usted ha descrito? Porque, entre otras cosas que se determinaron en las investigaciones in situ, en varias de las haciendas, se había señalado que los trabajadores vivían en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos, luz, agua potable, ni siquiera tenían cédula de identidad, no tenían, en muchos casos, tampoco educación ni nada de aquello. Entonces, ¿qué implicó puntualmente ese cambio de modelo de negocio? A ver, hay que empezar por dejar claro que las personas que sufrieron estos inconvenientes no eran personas que trabajaron para Furukawa, sino para los arrendatarios de Furukawa. ¿Qué implicó el cambio de modelo de negocio? Que Furukawa termine estos contratos de arriendo, recupere, digamos, las tierras que había entregado en arrendamiento y a partir del año 2019, de forma directa, se encargue de la producción, cultivo, explotación de la vaca. ¿Con ese mismo personal que estaba allí trabajando para los arrendatarios? En muchos casos sí,
pero obviamente había personas que no querían continuar trabajando en el Abacá, personas que habían migrado. Eso es una de las cosas que es muy importante entender. En la ruralidad ecuatoriana, las personas que se dedican a actividades agrícolas, hay una rotación muy importante en función de los ciclos de los diferentes cultivos. Pero en muchos casos, efectivamente, lo que hizo la empresa fue contratar directamente ese personal, y al día de hoy hay cientos de trabajadores que se dedican al cultivo de la vaca, que trabajan directamente para la empresa y que de ejecutarse la decisión de la Corte Constitucional, lamentablemente van a perder la fuente de ingresos que tienen. Fabricio. Doctor Guerrero, permítame recapitular a propósito de lo que usted nos ha estado explicando. Sobre todo porque para el común de los ciudadanos, y a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, y antes de esa sentencia, varias notas periodísticas, varios trabajos de los medios de comunicación daban cuenta de que había evidencias de esclavitud moderna en las haciendas que pertenecen a Furukawa. Yo le pregunto a usted nuevamente, primero, ¿existió esa esclavitud moderna? 1. Y 2, si existió, hay una corresponsabilidad. Si no responsabilidad exclusiva, hay una corresponsabilidad de Furukawa, doctor Guerrero. A ver, claramente, Fabricio, desde nuestro punto de vista, no existen los elementos para que haya una esclavitud moderna. ¿Cuál es el elemento fundamental para poder hablar de esclavitud moderna? Limitación a la libertad de las personas de tal forma que esté afectada su dignidad. Estas personas en ningún caso eran personas que estaban impedidas de entrar o salir de las haciendas. Estas personas en ningún caso eran personas que de una u otra forma, como ha ocurrido en el ámbito internacional, los casos emblemáticos, estaban sometidos por la fuerza o con personas mercenarias encargadas de seguridad. Estas personas en ningún caso estaban obligadas a trabajar en el Abacá. Estas personas en ningún caso tenían imposibilidad de dedicarse a otro tipo de actividades. Para nosotros no hay, insisto, y esto hemos sido absolutamente enfáticos y lo dijimos en la Corte Constitucional y lo recogen algunos de los jueces que se apartaron del fallo de la mayoría. No hay los elementos para calificar este caso como esclavitud moderna. En este caso, lo que puede configurarse efectivamente es una precarización laboral por parte de los arrendatarios con el personal que contrataban. Y ahí, efectivamente, y lo dijimos en la Corte Constitucional con absoluta altivez y transparencia, creemos que hay una corresponsabilidad empresarial de Furukawa que debió haber supervisado el cumplimiento de esas obligaciones laborales. Y es por esta razón que cuando se presentaron diferentes tipos de denuncias en el año 2008, 2019, ¿qué es lo que hizo Furukawa? Se reunió con estas personas, con la mayoría de estas personas alcanzó acuerdos, les entregó inclusive compensaciones económicas, les entregó tierras para que cultiven. Entonces, efectivamente, pero de allí a esclavitud moderna, servidumbre de gleba, nos parece que hay una larga distancia que en este caso no se recorrió, e insisto, me parece que se creó detrás de este caso todo un discurso mediático, sobre todo promovido por organizaciones no gubernamentales que abanderaron este caso con el propósito de posicionar una calificación jurídica tan grave como es la servidumbre de gleba, que en este caso no existió. Doctor, de mi lado, para concluir, ¿qué determinó puntualmente la sentencia en cuanto a compensaciones, reparación económica y demás? ¿Y qué va a pasar con el cumplimiento de la misma, toda vez que ustedes han anunciado que solicitarán, o no sé si ya lo han hecho, estos recursos de aclaración? A ver, desde el punto de vista económico, lo que ordenó la sentencia fue pagar una compensación económica a más de 300 personas. ¿De cuánto de un aproximadamente? monto mínimo de $120,000 por persona. Ese es el monto mínimo, porque de ahí se pueden ir incrementándose esos montos dependiendo, por ejemplo, si es mujer, dependiendo si es niño, niña o adolescente, dependiendo, por ejemplo, Sí, de si es una estos grupos persona vulnerables. con discapacidad, efectivamente. Eso obviamente implica prácticamente más de $40 millones. Todos los activos de la empresa, es decir, absolutamente todas las propiedades de la empresa, con las plantas, etcétera, etcétera, no cubren ni siquiera el 20% de ese monto. Todos los beneficios obtenidos por la empresa durante prácticamente 60 años no son suficientes para cubrir ese monto.
Es decir, es materialmente imposible cumplir esa reparación. Es decir, la empresa podría entregar la totalidad de sus activos, la empresa podría entregar la totalidad de sus recursos y aún así no se cubren ni esos el 40 20%. millones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho como empresa? En primer lugar, y porque teníamos un tiempo limitado para hacerlo, es pedir unos recursos de aclaración y ampliación. Una vez que se resuelvan estas dudas que tenemos, como por ejemplo, oiga, ¿cómo es posible que a una persona que trabaje 30 años le corresponda la misma indemnización que alguien dice haber trabajado 2 años? Nos parece absolutamente arbitrario. Una vez que se solucione eso, vamos a presentar un pedido de modulación de las medidas de reparación. ¿Qué es esto de modulación? Decirle, Corte Constitucional, entendemos que su finalidad es que esta sentencia se pueda ejecutar y se pueda cumplir. En los términos que usted le ha dictado, es una sentencia imposible de ejecutar. Dada esa imposibilidad, modifique sus medidas de reparación, efectos de que la empresa pueda pagar esa compensación y algo que también es importante, pueda continuar con sus actividades a fin de salvaguardar el empleo de las cientos de personas que trabajan actualmente en las haciendas. Ahí la Corte Constitucional tendrá que decidir. Cesa la actividad de la empresa, se lleva todos los activos de la empresa, los cuales no van a ser suficientes ni siquiera para cumplir una mínima parte de esa compensación, o permite que la empresa continúe con su actividad y de una u otra forma, a lo largo del tiempo, pueda cumplir con una indemnización proporcional y razonable. ¿Y qué pasa, doctor, si la Corte Constitucional, a ver, lo de la ampliación, aclaración, tiene que hacerlo, pero ¿qué pasa si la Corte no acepta la modulación? Esencialmente, la empresa tendría que cumplir esa decisión. Como está imposibilitada de cumplir, pues esencialmente lo que tendría que hacer es entregar todos los activos que tiene. Recordemos que tiene una prohibición de enajenar, no puede vender ninguno de sus activos, es entregar a sus acreedores todos los activos que tiene y el resto de la sentencia será imposible de cumplir en el tiempo porque simplemente la compañía tendrá que extinguirse. No tiene capacidad para continuar con su operación, lo cual implicará que tengamos una sentencia, entre comillas, emblemática, abanderada por ONGs y grupos de derechos humanos, que simplemente será imposible de ejecutar por lo desproporcionada y razonable de la misma. Acá tengo un mensaje también dentro de nuestra audiencia. Soledad Montero me dice, una de las condiciones para arrendar esas tierras será que los abacaleros produzcan cierta cantidad y vendan a Furukawa el precio que ellos consideraban. Muchos abacaleros mutilados por no tener instrumentos de trabajo adecuados. ¿Es así o no, doctor? A ver, los contratos de arrendamiento efectivamente obligaban a que se produzca abacá y que esa producción sea vendida a Furukawa. Lo del precio no es cierto, de hecho en la Corte Constitucional se evidenció que el precio era fluctuante en función del precio del abacá en el mercado. Y efectivamente, hubieron accidentes de trabajo con las personas que trabajaban para los arrendatarios. Y es importante señalar, Fabricio, en los casos de los accidentes de trabajo que han ocurrido para las personas que trabajan para Furukawa, la compañía ha cubierto 100% de esos accidentes, les ha brindado la atención médica, era gente que estaba afiliada al IES, que tenía sus prestaciones laborales y que obviamente frente a estos accidentes, a estos lamentables, estos imprevisibles que se produjeron, han recibido toda la asistencia social, legal, que le correspondía. Insisto, el problema en la mayoría de los casos eran las personas que trabajaban para los arrendatarios, que curiosamente la Corte Constitucional también ordena que se les indemnice en las mismas condiciones que al resto. Dos cositas finales que creo que van en la misma línea. Por acá nos escriben y dicen, hay contratistas que también han sido señalados como deudores solidarios, doctor. ¿Es así? A ver, no. Básicamente lo que establece la Corte es que efectivamente, si es que en este periodo de ejecución hubiese algún tipo, ¿no es cierto?, de digamos, distracción de bienes de la empresa, los actuales administradores evidentemente tendrían una responsabilidad. Sin embargo, la actual administración es absolutamente transparente, está dispuesta a cumplir con lo que ha ordenado la sentencia, no piensa distraer absolutamente ningún tipo de bien y no hay responsabilidad solidaria de ninguna naturaleza. Y ojo, algo que sí nos llama la atención es que la Corte Constitucional no estableció una responsabilidad solidaria ni para el Estado, ni
ni para los arrendatarios. Creemos que esa es una falencia de la Corte Constitucional, porque más allá de la responsabilidad que Furukawa reconoció en la audiencia, nos parecía que el Estado y los arrendatarios también tenían una cuota importante de responsabilidad que fue omitida y desconocida por la Corte Constitucional. Y lo último, igualmente me escribe el doctor Carlos de Tomaso, dice, eso de los arrendatarios, uno pudiese pensar que tiene la apariencia de estrategia de la empresa para evadir responsabilidades laborales, de tal forma que si pasa algo culpen a los arrendadores y no a la empresa Furukawa. ¿Cuál es su respuesta frente a este señalamiento? Eso en todo caso es un tema de precarización laboral y jamás de esclavitud moderna. Es decir, supongamos que fuese cierto y que esa fue una estrategia utilizada en los años 60, 70, 80 y 90 por la compañía. Efectivamente, eso no es esclavitud moderna, eso es un tema de precarización laboral y así fue como inició esta acción. Me parece que, insisto, hay un recorrido gigantesco entre un tema de precarización laboral y pedidos de cumplimientos de obligaciones laborales hasta la imposición de sanciones de centenas de miles de dólares que una persona no los puede ganar ni siquiera en toda su vida y una declaración de esclavitud moderna. Efectivamente, si alguien puede considerar que esa era una estrategia de la empresa para evadir ciertas obligaciones laborales, eso es precarización laboral, eso no es esclavitud moderna, y yo creo que eso es lo que deberíamos cuestionar de la decisión de la Corte Constitucional. ¿Por qué esta distorsión de los hechos y por qué la imposición de indemnizaciones millonarias que es imposible obtenerlo en la justicia laboral? Estas personas que de una u otra forma efectivamente no tenían las mejores condiciones laborales, porque eso se lo reconoció, lamentablemente, como le digo, la empresa debió haber supervisado. Resulta que ahora van a recibir indemnizaciones que en el ámbito laboral ecuatoriano no existen, que sería imposible de obtenerlas. Nos parece que ahí está la crítica sustancial. Doctor Juan Francisco Guerrero, gracias por el tiempo, por asistir a nuestra cabina para explicar su visión y la de Furukawa en torno a esta sentencia. Muy amable. Gracias a usted, Fabricio, a usted, Belkis, por esta invitación. Gracias al doctor Juan Francisco Guerrero, profesional del derecho, quien patrocina a la empresa Furukawa plantaciones a propósito de esta sentencia emitida hace pocas semanas por la Corte Constitucional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.